Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Mensaje de la representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre violencia contra los niños. Mensaje del jefe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Primer diálogo virtual entre presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica. MESICIC. Medidas que los estados vienen adoptando durante la emergencia sanitaria. Diálogo. Luis Almagro y Álvaro Vargas Llosa. La representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre violencia contra los niños, Najat Mahid, destaca el trabajo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA en el marco del 93 aniversario. I wish to convey my sincere greetings to the Inter-American Children's Institute on its 93rd anniversary. The Inter-American Children's Institute played a distinctive role supporting member states of the Organization of American States in fulfilling their international obligation to guaranteeing the rights of children, but also because it is the oldest child rights institution in the Americas fighting for children's rights. For my mandate, the collaboration with the Inter-American Children's Institute and its distinctive role in the Americas are of crucial importance to support the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its distinct Target 16.2 on the elimination of all forms of violence against children. The 2030 Agenda echoes the vision of the Convention of the Rights of the Child and of the United Nations Study on Violence Against Children, and it is a key role in helping us to translate international human rights standards into a reality for every child, everywhere, and under all circumstances. The 93rd anniversary of the Inter-American Institute coincides with the decade for accelerating action for the SDGs, but also happens in challenging times where COVID-19 pandemic is causing increase on violence against children, and the financial crisis will have implications on all layers of the protective environment around children, and this will undermine the progress of SDG 16.2 as well as other related SDGs. Since I started my mandate in July 2019, I have had many opportunities to collaborate closely with the Inter-American Institute, including the 22 Pan-American Congress on Children, and through dialogue with member states of the Organization of American States convened by the Institute, which I am committed to pursue. In the Americas, despite significant progress achieved on children's rights, many children continue to be victims of violence and inequality. And the COVID-19 pandemic deepens persistent challenges in the region. Longer-term thinking is a crucial piece in the defining of a future sustainable path, engaging all actors in the society and ensuring the children are recognized as agents of positive change. No, more than before, the collaboration with the Inter-American Children's Institute is crucial to support member states of the Organization of American States in their decisive action to implement the 2030 Agenda to end all forms of violence against children. Together, we can keep the promise to ending violence against children by 2030, leaving no child behind. Many thanks. El jefe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, Roberto Menéndez, expresa que la pandemia ha resaltado las graves consecuencias humanitarias del conflicto y de las necesidades básicas insatisfechas. En medio de tantas urgencias y prioridades, la vida cobra más relevancia en la actual coyuntura del COVID-19. Y rápidamente ha quedado demostrado que todos somos responsables de proteger no solo nuestra propia integridad, sino la integridad del otro. La pandemia ha resaltado
muchísimo más las graves consecuencias humanitarias del conflicto armado, de la criminalidad y también de las necesidades básicas insatisfechas. En la MAP OEA constatamos y alertamos con muchísima preocupación que a pesar de la cuarentena y de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, por las autoridades territoriales y por las propias comunidades, la violencia de los grupos armados no cesa en los territorios. Y sus impactos los vemos con mucha claridad en las comunidades, en los liderazgos sociales, comunitarios y de derechos humanos. Los impactos los vemos sobre las mujeres, sobre los niños, las niñas, los adolescentes, en las víctimas del conflicto armado y también en las personas en proceso de reincorporación y en sus familias. Colombia y la comunidad internacional claman y exigen que los grupos armados ilegales cesen todo ataque contra la población civil. Si bien el país ha dado pasos concretos que han permitido silenciar miles de armas, la permanencia de la violencia obliga a profundizar aún más los esfuerzos para proteger la vida de los colombianos y de las colombianas. No es momento de dar pasos atrás, sino de avanzar con hechos concretos que materialicen el derecho a una paz total y definitiva. La paz completa sigue siendo una necesidad urgente e impostergable. Desde la MAP OEA renovamos nuestro compromiso de seguir apoyando a las comunidades, a las instituciones y a los liderazgos sociales, comunitarios y de derechos humanos allí, desde los territorios más afectados por la violencia y por la inequidad. La presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas, participó del primer diálogo virtual entre presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica. El diálogo parlamentario, la democracia parlamentaria, la búsqueda de la democracia y la defensa de los derechos humanos no puede quedarse en pausa. Entonces, celebro estas iniciativas, celebro también y agradezco el apoyo que he recibido de los presidentes de la región para que podamos avanzar en el trabajo de la Unión Interparlamentaria en estos difíciles tiempos de pandemia. Por ahí se dice, como una especie de maldición, que vivimos tiempos interesantes. Y pues no lo sé si sea una maldición, de hecho no está muy claro el origen de este adagio, pero lo que sí está muy claro es que hoy son tiempos que nos están forzando como parlamentarios a trabajar de una forma no solo distinta, sino también a llevar un nuevo contenido, una nueva dimensión a la política parlamentaria. Estamos viviendo una crisis de salud. Tenemos, sí, esta enorme pandemia, pero aún así también siguen brotes de enfermedades que la humanidad no ha podido controlar. Ahí en África hay un nuevo brote de ébola. En distintas latitudes enfrentamos graves retos de salud y que se traducen, algunos de ellos, en retos permanentes como la salud materna, infantil, el acceso, sobre todo las mujeres, a la salud. Tenemos también una crisis económica que si bien se ha acentuado de una forma que nadie imaginaba, venimos desde 2008 acarreando la crisis económica. El mundo prácticamente no ha crecido desde 2008 y esto representa un grave reto, particularmente para brindar empleo y oportunidades a las nuevas generaciones. Arrastramos esta crisis por más de una década y hoy nos enfrentamos con un nuevo reto, que es cómo lograr, sí, el crecimiento económico, porque eso se traduce en industrias, en empleos, en mejores salarios, pero también aprender a cómo lograr que ese desarrollo económico se traduzca en bienestar para las personas a quienes representamos. No se trata solamente de crecer, sino de llevar bienestar, de llevar oportunidades, de lograr, como bien lo dice la Agenda para el Desarrollo 2030, de lograr plena inclusión, que nadie quede atrás. Para darles un dato, hace apenas un par de meses, Oxfam publicó un reporte. Y en ese reporte, Oxfam nos advierte que 500 millones de personas pueden ser empujadas de nuevo a la pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que logramos en los últimos años en materia de combate a la pobreza a nivel mundial estaría terminándose y de hecho en pleno y grave retroceso.
Tenemos también la crisis ambiental que bien conocemos en nuestra región, particularmente quienes estamos en el Caribe. Sabemos de los efectos del cambio climático y si bien América Latina y el Caribe es una región de las que menos contamina, la realidad es que sí es una de las regiones más afectadas. Y tenemos una crisis política que no podemos negar. Durante esta pandemia, 2.000 millones de personas en el planeta tuvieron parlamentos acotados o parlamentos que dejaron de funcionar. Y esto claramente ha reducido la posibilidad de las tareas de vigilancia, de legislación y de presupuestación en momentos donde la humanidad realmente necesita de sus parlamentos, de sus representantes. Y ahí hay que abordar distintos aspectos. De entrada, las reglas para la pandemia. Hay reglas que claramente se han apegado a la Constitución, que son temporales, que han sido proporcionales a la emergencia. Pero también hay que decirlo, hoy la amenaza autoritaria está más presente que nunca, porque hay países, porque hay gobernantes que están aprovechando el miedo de la gente para engrandecer su poder, para afianzar estados no democráticos. Además, también hay que decirlo, las personas, es natural que tengamos miedo durante una emergencia como esta, pero ese miedo no puede ser razón para violar los derechos humanos. El mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MECICIC, presenta algunas medidas que los estados vienen adoptando y que contribuyen a prevenir la corrupción durante la emergencia sanitaria. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con Álvaro Vargas Llosa de la Fundación Internacional para la Libertad sobre la situación del COVID-19 en las Américas y la importancia de fortalecer en este contexto de crisis un Estado de Derecho democrático y mantener el orden público con estricto apego a los principios democráticos y los derechos humanos. Almagro también expresó que las instituciones públicas en los países y las instituciones internacionales tienen que pasar por un proceso de revalidación y relegitimación con esta crisis del COVID-19. Tienen que mostrar una alta capacidad de modernizarse y adaptarse a la nueva realidad y necesidades de las personas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.